Va unos meses, neste mesmo escenario de la cultura, dellos asistentes a unha sesión musical xiblaron e espatruxaron con rabia al sentir un curto mensaxe en asturiano. Amosaben destimou la súa intolerancia e autoodio hacia lo asturiano. Pues bien, yo voy pídovos que como inicio de respeto e homenaxe a la lingua de Asturias e a todas as linguas del mundo, aplaudáis agora, de pie e solemnemente, durante unos segundos. Moitas gracias. Falaba das linguas de Asturias e das linguas del mundo. El asturiano e el leonaviego ou gallego asturiano son dúas linguas de Asturias e dúas linguas del mundo e ten para nós a mesma valía como linguas de cultura e comunicación nel noso país. Con ellas como eixe, Asturias vei a toparse a sí mesma e proyectarse como comunidade. Comprenderéis, amigas e amigos, que hoy é un día especial e hasta difícil para mí. Y lleno porque tengo que leer el discurso del Día de las Letras Asturianes después de que lo ofrecieran a lo largo de muchos años figuras irrepetibles de la cultura asturiana. Los presidentes de la Academia, José Luis García Arias, Miguel Ramos Corrada, que seguirá siempre con nos, y Ana María Cano González. De todos intenté deprender lo mejor de las sus cualidades. De García Arias, la inteligencia, el valir de la amistad y el su espíritu militante. De Miguel Ramos, la su racionalidad, equilibrio y capacidad de autocrítica. Y de Ana Cano, el valir del trabajo en equipo, el rigor académico y la su enorme paciencia y generosidad. Sé que no voy a poder dar al su autor, pero tenéis la aseguranza de que dedicaré lo mejor de mí a la Academia y a la lengua de Asturias. Acollemos hoy como nubes académicas correspondientes de la institución a dos mujeres asturianas de un valir incuestionable. La investigadora, historiadora Margarita Fernández Mier y la pedagoga y socióloga Isabel Evia Artime. Margarita Fernández Mier é doctora en Historia pola Universidade Uvieu dende 1995. Entamó la sociedad científica en 10 instituciones de calter público y privado, entre otras el Instituto de Historia o la Escuela Española de Historia y Arqueología de Roma. Fue profesora de Historia Medieval de la Universidad de León desde 2009 hasta 2016, cuando pasó a formar parte del Departamento de Historia en la Universidad de Uvieu como profesora titular. Les sus investigaciones, como se dijo, céntrense en el estudio de la Alta Edad Media en el noroeste peninsular, poniendo mayor procuro para el estudio del poblamiento y la organización de los paisajes agrarios,
utilizando la documentación escrita y los datos arqueolóxicos e analizándolos na llarga duración, dende la dómina romana hasta la plena Edad Media. Participó en más de una veintena de proyectos de investigación, tanto de calter nacional como internacional. Colaboradora desta academia, participou ya dende 1998 nos cursos de verano e na Universidade Asturiana de Brano, impartiendo la asignatura de Historia de Asturias y llevando la dirección de los cursos de afondamiento de Historia de Asturias nos años 1998, 2000, 2004, 2006 y 2011. Tiene participado también en jornales internacionales de estudio de la Academia, asina en 2008 con la ponencia L'arte de la monarquía asturiana, una lectura socioeconómica, en 2012 con la conferencia de lo prerromano a lo medieval, la formación del paisaje de Asturias, y en 2014 con la aportación Una arqueología para el paisaje rural asturiano, junto con el investigador David González Álvarez. Tiene publicado una revista Lletres Asturianes el artículo Toponimia documentada na Edad Media na parroquia de San Cloyo, en concreto en el número 47 del año 93. Participó también en la colección Fontes de la Lengua Asturiana del año 2001 con el libro titulado Documentos del Monasterio de Valmonte, siglos XIV y XV. Tiene asolellados 4 cartafollos de la colección Toponimia, parroquia de San Cloyo del concello de Ubieu y las parroquias de Vixega, Quintana y Vigaña del concello de Miranda. Anguaño, también se dixo antes, traballa por encargo de la Academia nun proyecto emblemático para Asturias, la coordinación y redacción de la primera historia de Asturias, fecha desde una perspectiva asturiana, teniendo en cuenta la evolución de los aspectos sociales del país y desde luego redactada en asturiano. En cuanto a la profesora Isabel Eviartime, hay que decir que es doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de Ubieu desde 2009 y pertenece al Departamento de Ciencias de la Educación del que ella más secretaria. Fue profesora asociada de la Universidad de Iași, en Rumanía, con docencia en el Máster de Filología Hispánica. Desde 2007 y es vicepresidenta de la Asociación Asturiana de Pedagogía. Participó como investigadora en el segundo estudio sociolingüístico de Lleón, Identidad, Conciencia de Uso y Actitudes Lingüísticas de la Población lleonesa, publicado en 2007. Y también coautora del Estudio Sociolingüístico de Zamora, Fastera Occidental, publicado en 2011. Colabora con esta academia como directora y profesora de distintos cursos de la Universidad Asturiana de Brano. Además, participó en los 32 jornales internacionales de estudio de la Academia con la ponencia Valor cultural y educativo de la lengua asturiana. Tienen publicados en la revista Lletres Asturianes los artículos Los gestores educativos entre el valer social, cultural y educativo de la lengua asturiana, un estudio empírico, en concreto en el número 111 correspondiente a 2014, y asturiano y castellano, les aules de Asturias, uso y actitudes del alumnado inmigrante y autóctono, en este caso en el número 116 de 2017. En definitiva, y acordes con lo anterior, Isabel Evia está llamada a desendolcar en un futuro cercano un importante labor de estudio vencellado a la sociología del idioma de Asturias. Desde la Academia queremos darles a estos dos investigadores la nuestra más sincera enhorabuena y amosar el nuestro enfoque en un trabajo futuro de xoro granible para la institución y para Asturias. La lengua y la cultura de Asturias atraviesen por momentos decisivos en cuanto al seu futuro, y ello podría llevar a daquén a pensar que la Academia vese obligada a escaecer el so fundamental labor científico o a desdesear la so función tutelar. Ello non lle asina. A lo largo del último año, por ejemplo, la Academia llevó adelante el trabajo de campo y asoleyó los principales resultados del tercer estudio sociolingüístico de Asturias, dirigido por el académico Gerard Ramo, hoy entre nos.
A poca ya presentábamos, xunto cola Universidade de Oviedo, el Dicionario Etimolóxico de la Lingua Asturiana, de García Arias, obra que, sin duda, constituye el cumal de la filología asturiana. El Centro de Terminoloxía Termás siguió traballando e apurriendo nuevas propuestas terminolóxicas en asturiano, neste caso, en relación con la música y con léxico y fraseología de los procesos electorales. Les revistas Lletres Asturianes, Cultures, Revista Asturiana de Cultura, Literatura y Ciencias, Cartafollos Asturianos de Ciencia y Tecnoloxía, siguieron fieles a un público lector interesado respectivamente por los estudios filolóxicos, antropolóxicos, literarios o por la divulgación científica. Cesemos nel mes de Pallares, na Facultad de Filosofía y Lletres, les 36 xornais internacionales de estudio, onde investigadores europeos, norteamericanos, españoles y asturianos ufrieron de sus conclusiones en relación con el estado de la lengua asturiana. Llevóse a cabo en Cangas del Narcea, a lo largo de la primera quincena de agosto de 2017, la 8ª edición de la Universidad Asturiana de Brano, un espacio para facer extensión universitaria al rodio de la nuestra realidad social y cultural. Publicaronse libros de literatura infantil y juvenil, de estudios toponímicos, de literatura facsimilar. En cuanto a la xera tutelar, la Academia llevó adelante diversas actuaciones en ámbitos extremados. Podemos subrayar aquí, y de modo especial, la nuestra esmolición por la presencia de la lengua asturiana en la radio y televisión públicas del Principado de Asturias. La RTPA en Ceuto inda non asumió el papel que como medio público tiene que xugar nel logro dunha maior conciencia cívica e cultural asturiana, dentro de la que necesariamente ha inserirse el uso de la lengua como vehículo de comunicación a todos los efectos. Neste sen, la Academia viene traballando con los grupos parlamentarios de la Xunta General para algamar el que dunha vegada el asturiano tenga presencia como preseo instrumental nos espacios informativos. Esto ye irrenunciable y tiende a lograrse bien llueu porque ye una demanda que se axusta al marco legal y a las expectativas de la sociedad asturiana. Dende llueu, llegado el momento, nos colaboraremos como institución para facer vidable este decisivo apueste cultural para Asturias. En definitiva, el labor estatutario de la Academia está aí e dende llueu llévanos incuestionable. Pero sé que queréis que fale de la oficialidade e sabéis que vou facelo. Como vos dixe, estamos nunha domina decisiva en cuantes a las posibilidades de futuro para a nosa lingua. En xamás se falou tanto a nivel estatal e asturiano, pa bien e pa mal, de la oficialidade. Y fálase aquí y en Madrid porque hay una clara conciencia que afita lo inevitable de un proceso previsto constitucionalmente que va a sitiar al asturiano al mismo altor de dignidad que el resto de las lenguas españoles. Y es verdad que tal constatación lleva a que de algunos sectores marginales que constituyen una gran minoría social se expreceten dando anuncia de los males que llevaría de reu la cooficialidad de la lengua, levantando y intentando generar una alarma social que dende llueu non va a cuallar entre nós. Son los mesmos que desprecien a nuestra cultura y hasta la nuestra xente. Estos sectores marginales y antiasturianos son los mismos que quiciades consideren que tendríamos que pedir perdón por ser asturianos. Pero nos non tenemos que pedir perdón a nadie. Somos asturianos y asturianes y no somos más que nadie. Pero tampoco somos menos que los baleares, que los catalanes, que los gallegos, que los navarros, que los vascos, que los valencianos o que los serraneños.
somos asturianos y asturianes con derechos y con una cultura que queremos caltener. ¿Por qué razón ética o democrática habríamos renunciar a este logro social? ¿Por qué? Non hai que esmolecese, sí que así, entre estas actitudes minoritarias, porque allá d'elles asítiase una mayoría social con argumentos incontestables que demanda para a nosa lingua la mesma solución xurídica que se aplica nas outras comunidades bilingües del Estado. E é que, llueu de largos años de labor esforzado de concienciación, la sociedad asturiana está agora madura para poner en práctica una oficialidad afallada a les nueses concretes necesidades sociolingüísticas. Deste maurecer social son responsables extremados asientes, entre otros el profesorado de asturiano, que traballó décadas en sin currículum oficial nin libros de texto, décadas. Aunque sí tenía a Xentiquina y al coche el maestro. Y los escritores y creadores en asturiano, que hicieron una literatura de una calidad excepcional desde una perspectiva histórica y que pusieron a paniceiros en el centro del mundo. Y Lubero, y Jan de Cubel, y Disiebra, y Celpellu, que ocurrieron la música en asturiano a los más mozos para que estos conocieren a ir a la fuente, para que asitiaren el río Espa, para que se emocionaren con la mañana fría o siguieren los pasos del chalanero. Y los sindicatos más comprometidos, que supieron xuntar la lengua asturiana a la so conciencia de clase. Y los activistas de la Xunta por la defensa de la lengua asturiana y de Iniciativa por la Asturiana. Que llenaron les calles y los salones con esos demandas y reivindicaciones y supieron glayar como naide lo de ya, oficialidad. Acabamos de verlo. Y los partidos políticos de extremado calmarse de ideologías concretas, pescudaron el valer social de la lengua asturiana y estrenaron el so uso na Xunta General. Y los periodistas arrechos, que fondamente comprometidos con el futuro de la lengua, hicieron surgir proyectos tan rellumantes como Radio Sele o Les Noticias. Y tantas personas que col so empleo diario fueron a caltener el puxo y la demanda de esta lengua nuestra que lle de todos y de todos. Amigos y amigues, la oficialidad está al algame en les manes y es inevitable y va a lograrse porque, como dice el cantar, danse agora les condiciones de acuerdo social y político para facer habitable. Pero sabemos a más qué oficialidad necesita Asturias, qué inversión requiere, cuáles habrían ser los ámbitos de aplicación, cómo se dirían las fases de la su puesta en práctica, o, en fin, qué repercusiones sociales, culturales y económicas tendría. Falaban antes de argumentos. Los nuestros argumentos, los de los favorables a la cooficialidad, tienen que citarse en convicciones fondes. Asina, tiene que quedar claro que nos allampiamos por una política lingüística que non excluya a naide por amor del uso de les lingües, que implique el ejercicio de la libertad lingüística, non de la imposición, y que garantice les posibilidades de sobrevivencia d'una vieja cultura europea que se expresa al través de una lengua milenaria como lle la nuestra. Y todo ello habremos facelo intentando el máximo consenso posible, porque, como se dixo, la lengua non lle de naide en exclusiva, sino de todo o pueblo asturiano. Y este pueblo el que tiene que algamar que las instituciones políticas se apauten agora na busca de la oficialidad que Asturias necesita, pero contando también con el sofito y la implicación de otros sectores sociales, como el de la cultura y la creación,
l'ámbito empresarial y económico, les asociaciones cívicas o el mundo de la universidad y la ciencia. Neste sen, é fundamental que toes e todos, dende cada ámbito concreto, sigamos colaborando con Puxo para esparder la idea de una justicia lingüística espellada al través de la oficialidad. Yo pídovos esta colaboración, y sé que la tengo, y pídovos una actuación continuada, inteligente y asertiva, falando, exigiendo, retrucando, esparciendo razones, convenciendo, porque, deseame decirlo, é mucho lo que nos xogamos, tanto como la nuestra lingua, una herencia de siglos transmitida de madres a fíos como la mayor creación del alma de Asturias. Fino ya faciendo de mío les palabras del poeta. Tienes que deprender dos cosas para fuxir deste silencio que te persigue y que nagua por deseates coso de idegues. A decir que non, aunque te duelga, y a perder el miedo a equivocate con cada nuevo movimiento que con enfoto emplegues para salvar a cada palabra del desanicio. Foi Berto García el que vos falou nestos versos. Muchas gracias. Puxe a la lingua asturiana, puxe a Asturias.